Hola, estamos aquí en el FEBES Design Meeting Point 2011 desde Alcira y nos encontramos con José Luis Palacios, primer teniente alcalde y concejal de Promoción Económica y Empleo del Ayuntamiento de Alcira. En primer lugar, agradecerles el apoyo que desde el Ayuntamiento de Alcira han tenido con este evento de promoción del diseño y en segundo lugar preguntarles cómo creen que el diseño puede mejorar el tejido empresarial de la zona y servir como herramienta de mejora de la competitividad. Sí, pues efectivamente yo creo que este tipo de actividades que organizáis en FEBES, es decir, no solo son necesarias, sino que casi diría que incluso imprescindibles. Una situación como la actual, en la excesiva crisis económica que estamos soportando, que como consecuencia de ella la excesiva tasa de desempleo y que lógicamente si hay una fórmula para intentar rebajar esa tasa de desempleo es precisamente la del autoempleo, y dentro de la del autoempleo el cooperativismo, las sociedades limitadas laborales, es decir, que tan brillantemente vosotros enseñáis, formáis y fomentáis, pues evidentemente, es decir, no se trata únicamente de explicarles a los interesados, los que ya estén trabajando en una empresa o los desempleados que potencialmente puedan ser futuros cooperativistas, a cómo se monta ese tipo de empresas, sino que además a formarles a que sepan llevarla luego a buen término. O sea, sobre todo estamos hablando de un empresariado, que es el tejido nuestro, de unas cooperativas pequeño, el comercio pequeño, en que no tiene capacidad profesional normalmente, es decir, para saber confeccionarse ni sus propias páginas web, ni sus propios medios de comunicación, ni siquiera tener, por muchas iniciativas y buenos profesionales que sean en sus respectivas áreas, tener su propia capacidad de marketing, que no la tienen, pero a la vez tampoco tienen la capacidad económica suficiente para buscarse empresas especializadas. Es decir, entonces, claro, parte del autoempleo que vosotros nos explicáis es precisamente no solo el instar un negocio, sino el cómo lo desarrollo posteriormente y cómo soy capaz, dentro de mi pequeño gran negocio, ser capaz de tener todo, es decir, de dar cobertura al objeto social de la empresa, que realmente es el motivo de la creación de la misma, pero a la vez ser capaces de ser mi propio gerente, mi propio director de personal, mi propio director de marketing, mi propio director de imagen, porque al final de alguna forma es la única forma de rentabilizar el negocio. Todos sabemos que cuando empieza un negocio, en sus orígenes, difícilmente puede permitirse determinados lujos, determinados gastos, pues qué mejor que este tipo de aprendizaje que vosotros facilitáis para que la empresa pueda llegarse a buen término. Bueno, pues nada, agradecerle estas palabras y también comunicar a todas las empresas de la zona que en el Ayuntamiento de Alcira tienen un gran apoyo para llevar a cabo aquellos proyectos junto con IDEA, la Agencia de Desarrollo Local, que también les atiende y pueden con ello promocionar el tejido empresarial de Alcira. Muchas gracias por todo. A vosotros. Estamos ahora con Carmen Herrero, directora de la Agencia de Desarrollo Local de Alcira, IDEA, que queremos en primer lugar agradecerle todo el esfuerzo que han hecho para hacer posible este evento aquí en la ciudad de Alcira, y en segundo lugar pues como preguntarle cómo creen que iniciativas de este tipo pueden ayudar al tejido empresarial de Alcira. Bueno, devolver las gracias porque yo creo que todo el mérito en este caso ha sido de FEBES, dado que nosotros lo único que hemos hecho ha sido ser facilitadores de las instalaciones. Y bueno, pues a nosotros la verdad que como departamento municipal encargado de la promoción económica y el desarrollo local de la ciudad nos parecen más que interesantes, y sobre todo en estos momentos de dificultad, no quiero ya pronunciar la palabra maldita, que todos estáis imaginando cuál es, porque creo que, como han dicho durante la jornada, hay que tener un cambio de actitud, es fundamental. Y bueno, ya que hoy en día desde el departamento que dirijo no podemos ofrecer como antes pues dinero en subvenciones, porque ya se sabe que los recursos están siendo recortados, pues al menos sí este tipo de eventos que fomentan la cooperación, la participación. Creo que es un buen lugar para unos a otros contarnos nuestros progresos o nuestras penas, y de alguna forma pues te sientes respaldado. Yo creo que las empresas es muy importante que vean pues que cómo están reaccionando otras frente a esta situación, y sobre todo también pues yo creo que el punto de este encuentro, el Meeting Point, es importante para que puedan establecer relaciones comerciales, ¿por qué no? Y seguro que de aquí salen cosas, que eso es lo importante, y sobre todo pues animar el factor fundamental creo que es animar a las personas que han asistido, y bueno, pues fomentar un poco el dinamismo en la ciudad. El diseño y que también, efectivamente. La valentía de dar ese paso, ¿no? Efectivamente. El diseño, que fíjate que es la base de la jornada, pero que creo que la jornada ha ido muchísimo más allá del diseño, y el mensaje que ha podido enviar
es de gran calado, ¿no? De gran calado. Y por supuesto yo soy una gran defensora del diseño. La agencia tiene ahora 17 años, cuando se creó en la Comunidad Valenciana habían muy poquitas, creo que fuimos la tercera, y en aquella época ya pensamos en el diseño. Lo primero que hicimos fue un logo y bueno, y pensar en un nombre. Idea, casi todas las agencias de desarrollo local, IDEA tiene su nombre, Iniciativa para el Desarrollo Económico de Alzira, pensando ya en aquella época que podía ser que se crearan más agencias, y finalmente así fue. Hoy en día no hay ayuntamiento, por pequeño que sea, que no tenga una agencia de desarrollo local, y nosotros sí que tratamos de que IDEA fuera diferenciadora y tuviera su propia imagen. No sé si lo hemos conseguido, pero bueno. Desde mi punto de vista sí lo habéis conseguido, porque además está muy visible, ¿verdad? Cuando he venido a Alzira he visto cómo es un impacto visual que a la hora de atraer usuarios os ha favorecido el diseño también a vosotros, ¿verdad? Sí, por supuesto, y también han dicho los ponentes una cosa muy importante, y es que hay que atreverse a cambiar el logo. Nosotros el logo empezó con uno que diseño yo con el Word, que no sabía ni utilizarlo. Luego al diseñador sí que es cierto que también hice lo que él ha comentado que hacían sus clientes, decirle, mira, quiero que lo diseñes pero mantén la ventanita, pero era una cuestión de cariño, no quería interferir en su trabajo, sino el cariño que le tenía a la ventana, porque fue como inicié, y además fue sola, ¿no? Los inicios que tenemos todo claro. Y recientemente le hemos hecho un restyling. Se encuentra por aquí también la diseñadora que lo hizo, también colaboramos con muchos, no únicamente con uno, y lo cambiamos, eliminamos un color, lo hicimos un poco más en movimiento, continué diciéndole que dejara la ventana, a veces lo aplicamos en la ventana, como ha sido el caso de hoy en el roller que hemos puesto, pero bueno, son anécdotas que cuento porque también el diseño afecta a departamentos municipales, evidentemente. Bueno, pues nada, muchas gracias de nuevo por apoyar esta iniciativa. Gracias. Nada, yo deseando que volváis otra vez a organizar eventos de este tipo. Por supuesto. Venga, hasta luego. Hola, mi nombre es Javier Claur, soy artesano, alfarero ceramista, soy el artesano número 403 aquí en la Comunidad Valenciana. Me dedico a la fabricación de azulejería para cocinas y cuartos de baño, y sobre todo me diferencio de la industria, porque la industria lo que ofrece es unos colores en concreto y unas referencias en concreto. Nosotros como artesanos, yo como artesano, fabrico lo que el cliente o el decorador necesite, cualquier color o cualquier diseño, y busco la felicidad de mis clientes. Buenos días, me llamo Rafael Gallardo, tengo una empresa de mantenimiento industrial y programación de autómatas en la sección industrial de maquinaria. Tenemos también la sección terciaria, que nos dedicamos a fincas, mantenimiento de locales, montaje de oficinas, básicamente, y estoy aquí para poder contactar con empresas que puedan dar soluciones técnicas, tanto industriales como de programación de maquinaria. Básicamente nos dedicamos a esto. Bueno, yo soy Ramón Laguna, soy director general de Sapiens & Co, que somos una consultora estratégica en la que ayudamos a las pymes a tres cosas: a hacer que ganen más dinero, a hacer que esas pymes funcionen mejor y a hacer que la gente que trabaja en ellas trabaje más felizmente. Y bueno, básicamente ayudamos en estos procesos de consolidación empresarial, de cambio y de innovación. Y bueno, estamos aquí en Valencia, tenemos oficina en Elche, tenemos oficina también en Andalucía, en Sevilla, y tenemos también oficina en Madrid. Y bueno, invito a todas las empresas a que miren en nuestra web, que es sapiensco.com, y se pongan en contacto con nosotros si creen que podemos ayudarles. Soy Rafa Gramaje, tengo una empresa de publicidad en Alzira desde hace 20 años, de todo tipo de merchandising de producto. Entonces, todo lo que necesite tu empresa a nivel de reclamo, camisetas, bolígrafos, agendas, adhesivos, rotulación, estamos a su disposición, ya te digo, con una calidad de servicio, y nos encontraréis aquí en Alzira. Hola, soy Lluís Planells de Cases del Horta, inmobiliaria en Torrente. Somos una inmobiliaria joven con una consolidada experiencia. Nos dedicamos a la intermediación entre el propietario y los compradores. Nuestra idea es que nosotros no tenemos crisis, nosotros lo que tenemos son buenos precios. Si necesitáis nuestros servicios, nos podéis encontrar en internet en www.cdlh.es. Gracias. Hola, ¿qué tal? Soy María Pellicer, soy técnico en orientación laboral del Ayuntamiento de Alzira. ¿Se me oye? Creo que sí. Y bueno, estoy trabajando en IDEA
concretamente en el departamento de servicio de emprendedores. Entonces, bueno, me gustaría un poco explicaros qué servicios ofrecemos y, bueno, nuestra intención es ayudaros, ¿vale? Entonces, si estáis planteándoos iniciar una actividad o, bueno, algún proyecto, pues nada, en IDEA, desde ayudaros a hacer el plan de empresa, informaros de los trámites, las diferentes formas jurídicas y las ayudas, tanto por crear una empresa como por contratar. Estamos de 8 a 3, de lunes a viernes y, bueno, una tarde también, cada 15 días, los martes por la tarde. No sé si conoceréis nuestra página web, es www.idea-alcira.com. Y también, bueno, una vez nos visitáis, tenemos otros servicios como los monográficos. Dentro de lo que son los monográficos ofrecemos sesiones de empleo, formación, autoempleo, programas europeos y, bueno, no sé qué más deciros, simplemente que cuanto queráis podéis visitar nuestra página web y estamos dispuestos a ayudaros en todo lo que podamos. Gracias y un saludo. Hola, soy José Manuel González, soy agente de empleo y desarrollo local del Ayuntamiento de Alcira y, bueno, quería comunicaros que estamos trabajando un programa que se llama Erasmus para jóvenes emprendedores y si vuestra intención es montar un negocio o abrir vuestra pequeña empresa, podéis participar en el programa que os ofrecería la oportunidad de formaros con un empresario consolidado en otro país de la Unión Europea durante una estancia formativa entre 1 y 6 meses. Y si sois empresarios consolidados y queréis tener en vuestra empresa la posibilidad de tener un nuevo emprendedor de la Unión Europea, pues poneros en contacto con IDEA y os daríamos toda la información sobre el programa. Gracias. Soy Ismael Barceló de ISE Asesores. Somos una asesoría integral de empresas y lo que ofrecemos es reducir totalmente la conflictividad laboral, eliminar prácticamente todos los costes laborales innecesarios y que pagues menos impuestos de los que tienes que pagar. Nos puedes encontrar en iseasesores.com. Hola, buenos días. Soy Nereida Tarazona y soy miembro del estudio de diseño Modos Design Graphic. Estamos situados en Picassent y ofrecemos servicios de diseño gráfico, identidad corporativa, diseño editorial y diseño multimedia, tanto diseño web como newsletters, como fotografía y vídeo, tanto de productos como arquitectónica o incluso de eventos y celebraciones. ¿Qué busco? Pues buscamos clientes que quieran potenciar su marca, que quieran ser competitivos en el mercado y para ello necesitarán un diseño que sea bueno, que sea agradable, que sea amable, que sea coherente con su estilo y con sus productos. Y eso es lo que nosotros ofrecemos. Gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Eduardo Roca y soy responsable comercial de Bardana Catering. Bardana Catering es una enseña de marketing de catering nuevo en la provincia de Valencia. Nos dirigimos a todo tipo de público, pero sobre todo lo que yo matizaría es que somos un catering que nos personalizamos en el servicio, nos adaptamos a lo que el cliente nos pide, desde donde nos digan exactamente dónde quieren hacer el evento, el presupuesto que tienen, las características del evento, desde fiestas de cumpleaños, cenas o comidas para empresa, bodas, por supuesto, comuniones y todo eso. Entonces yo lo que matizaría sería que personalizamos, que nos dirigimos exactamente a lo que el público nos pide. Hola, soy Verónica Coloma y junto con Jordi Gisbert trabajo en el estudio de diseño Ham & Cheese. Desarrollamos sobre todo diseños de diseño industrial y diseño gráfico. Desarrollamos tanto proyectos a nivel interno como a clientes externos y bueno, somos jóvenes y dinámicos y os esperamos. Hola, mi nombre es Javier Benito, represento a la empresa Croma Audiovisuals. Nuestra especialidad es el vídeo corporativo, vídeo industrial, fotografía profesional y páginas web. Nos distinguimos de la competencia en que nos adaptamos al presupuesto y a las necesidades del cliente y cubrimos todo el ámbito de la Comunidad Valenciana y en fin, aquí estamos encantados de venir al meeting, a compartir experiencia con los demás y aprender. Hola, mi nombre es María José Rodríguez, soy consultora de comunicación, consultora freelance de comunicación y me dedico a facilitar la comunicación para organizaciones, el desarrollo de planes estratégicos en comunicación, planes de acción y después la implementación, si fuera necesario, tanto de comunicación online como de comunicación offline, es decir, tanto en el mundo 2.0 como en el mundo convencional. Además, tengo que comentaros que formo parte de un grupo de consultores que se dedican a diferentes
áreas de implementación y de mejora dentro de la empresa. Somos realmente facilitadores de cambio, nuestro nombre es Sinergo y tenemos profesionales con amplia experiencia en muchos campos, desde la logística, departamento financiero, lo que sería programación, diseño, comunicación, gestión, productividad, todas las áreas, cada una por un especialista. Nosotros somos Agarra Aire. Ofrecemos todo tipo de... Ofrecemos tipo de soluciones... Déjame a mí. Estos tíos no tienen ni idea. Somos Agarra Aire. Somos una empresa multidisciplinar que tratamos cualquier tipo de diseño integral, tanto para empresas como para gente que empieza ahora de cero, ¿sabes?, a montarse cualquier tipo de historia. Tú, ven, que estás comiendo también. Así que... naranjas también. No, a ver, nuestro fuerte, el foco que hacemos es crear proyectos sostenibles, desde el diseño de interiores hasta el diseño de marca, todo siempre desde el punto de vista de la sostenibilidad, que es un aspecto que creemos que es interesante para el comercio. Además, abarata el coste siempre y creemos que es un punto que debemos promocionar. Lo bueno es que tratamos también desde la fotografía, el vídeo, la animación. Partimos de Bellas Artes, o sea que los tres hemos estudiado también Bellas Artes y diseño y nos podemos hacer cargo de todo, o sea, desde lo analógico a lo digital. Así que estamos preparados para coger... ¿Estáis preparados para coger aire? Venga, muchas gracias.